Bien. Entonces, hoy vamos a hacer dos cosas. Primero les voy a contar cómo se hace una animacioncita, ¿sí? Gracias a su compañero, a... ¿Quién fue? Ah, yo les mandé a... ¿Sí? Gracias a su compañero Jorge Isaac. Entonces, el error estaba en que una de las constantes estaba mal definida, ¿no? O sea, el coeficiente 2 no era 1 menos 2 chi más z, digo, más las lambdas, sino 1 más 2 chi más z. Y con eso ya todo queda bien. Venga, les comparto pantalla entonces. ¿Sí? Ajá. ¿Ya? Entonces es esto, ¿no? De acuerdo con el correo que les envié. O sea, aquí es chi más z. Y con eso ya da un círculo perfecto. ¿Sí? De hecho, esto es un círculo porque estamos haciendo que la condición inicial para nuestros dos planetas es girar alrededor del centro, ¿no? Entonces, fíjense que sí está, el centro sí está en 0, 0. O sea, está dibujando un círculo. Entonces, si no han hecho todavía esa corrección, por favor háganla. O sea, el coeficiente 2 es 1 menos 2 por chi más z. Z y no chi más lambda, sino chi más z. ¿Sí? Aquí está, o sea, en el artículo original, ¿sí? Es 1 menos 2 chi más z. Bien. Entonces, una cosita antes de seguir, que pude haber hecho en la primera clase, pero que no hubo tiempo. Y es simplemente cómo hacer una animacioncita. O sea, en este momento tenemos nuestro programa que hace dos planetas, que este es el programa que teníamos la vez pasada, ¿no? ¿Mm? Que entonces ya tiene esta corrección y con esto ya corre. Si quieren, les puedo mandar esa versión del programa. ¿Sí? Entonces, se las voy a mandar o creo que ya se las mandé, ¿no? Se las mandé por el correo la vez pasada. ¿Alguno no la tiene? ¿Mm? Yo, profe, a mí no me llegó ningún correo. Ok, aquí está. ¿Y tú cómo te llamas? María Fernanda Piracoca. Ah, ¿alguien más? ¿Por chat está alguien? ¿No? Listo. Entonces, me dice que, ya, llegó mal. A ti el correo. Reenviar. MF Piracoca. Profe, y en el chat está Nicolás Puentes que dice que a él tampoco le llegó. ¿Y cómo es su correo? ¿Nicolás Fuentes Castellán? ¿O Nicolás Fuentes Pedraza? Dice ND Puentes D. ND Fuentes D. Listo. ¿Nicolás Daniel Puentes Díaz? Listo. Ok. Profe, y a mí tampoco creo. ¿Y tú cómo te llamas? Steven Peña, ¿Cómo es tu correo? B Bogotá, S Santiago, Pena, S. Profe. Brian Steven Peña Gallo. Sí, señor. Listo. Vale, gracias. Entonces dime si te llegó. Ok. Entonces, vamos a seguir este programa que es de la vez pasada. ¿Sí? Y vamos a, entonces, un momentico, este no es este. Entonces, estos son los dos planetas que tenemos, ¿sí? Y quiero enseñarles a hacer una cosa muy sencilla, que es cómo hacer una animación, ¿sí? O cómo mandar a otro programa. El ejemplo de ahorita lo voy a hacer muy chiquito y simplemente lo voy a hacer con GnuPlot, pero ustedes pueden hacerlo con lo que quieran. O sea, ustedes pueden hacerlo con ParaView o pueden hacerlo, por ejemplo, con PowerPrey, ¿no? Que también se hace exactamente de la misma forma. Y es que es darle las instrucciones al programa graficador para que haga la imagen. ¿Cuál es la idea? La idea más o menos es la siguiente. Voy a abrir un programa que tengo por acá que se llama Animacioncita, ¿sí? Y entonces,
yo tengo un archivo datos.dat y ustedes saben que, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo, perdón, ay Dios, lo que hemos estado haciendo es, a ver, métodos de simulación, lecciones, ¿sí? 2022, 2, por ejemplo, CD, dos planetas, y ahí tengo un archivo que se llama datos.dat, ¿no? Voy a aumentar el tipo de letra para que ustedes lo vean mejor. Si alguien le puede dar entrada a los que están esperando. Entonces, gracias, muchas gracias. Entonces, si yo miro el archivo por la mitad, adentro, tiene datos, tiene dos filas de datos. Y entonces lo que hemos hecho es que yo entro a GenuPlot y le digo plot ¿Qué pasa que no? datos.dat WL with lines. Y con eso se hace el dibujo. Bien. Bueno. Y después le digo exit y me salgo de eso. ¿Sí? Ahora imagínense que yo hago este programa. Un programa chiquitiquitico que se llama animacioncita. No tienen que hacerlo todavía, no tienen que hacerlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, simplemente voy a hacer que que imprima a un archivo esa instrucción que acabo de darle a GenuPlot. O sea, yo cuando estaba en GenuPlot, yo hice plot datos.dat WL. Bueno, y además voy a mandar, y entonces queda esto. Entonces yo voy a hacer un programa que lo que hace es imprimir esto. ¿Sí? Como dos líneas de código. ¿Sí? Imprime plot datos.dat with lines. Para que imprima dentro de un archivo comillas, hay que poner backslash comillas, ¿no? Porque esto es lo que va a imprimir. Entonces, si ustedes dentro de eso quieren imprimir unas comillas, pues hacen backslash comillas. Y entonces, fíjense que si esto se llama animacioncita 2022, o sea, desde el semestre pasado, de la vez pasada que dicté el curso. Y entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, G++ animacioncita, animacioncita 2022 tan, y hago a.out, fíjense lo que hace. Imprime imprime en la pantalla, en la terminal, plot, abre comillas, datos.dat with lines, pause 3. ¿Listos? O sea, este archivo lo que hace es imprimir como texto las instrucciones que yo le doy en GenuPlot. ¿Bien? Y ahora, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a no imprimir sobre la pantalla, simplemente, ¿sí? O sea, punto a punto out, sino que lo voy a dirigir hacia algo que se llame, no sé, a instrucciones.txt, por ejemplo, un archivo de texto. Entonces, si lo hago así, por ejemplo, enter, ahora tengo un nuevo archivo que se llama instrucciones.txt. Y si yo digo more ese archivo, entonces lo que tiene eso es simplemente por dentro, en texto, o sea, en código ASCII, tiene plot datos.dat with lines. Pause 3. ¿Listos? Entonces, simplemente este archivo lo que hace es, este programa lo que hace es sacar a la salida estándar. Y la salida estándar en principio es la pantalla. O sea, si yo digo a.out, pues simplemente lo saca ahí a la pantalla de la terminal. Si yo redirijo la pantalla de la terminal hacia un archivo, por ejemplo, instrucciones.txt, pues queda en ese archivo. Esas líneas de texto. Entonces, este archivo tiene una salida estándar que es la terminal. Yo puedo redireccionar la salida estándar a lo que quiera, por ejemplo, un archivo. Ahora bien, veamos ahora, esa es la salida. Ahora veamos la entrada. La entrada es GenuPlot. GenuPlot, ¿sí? Perdón, GenuPlot, ¿sí? Pues yo le puedo dar el comando
plot datos.addWithLine y hace el dibujo. Y hago exit. Pero yo podría decirle, señor GnuPlot, aliméntese de este archivo de datos, de este archivo de instrucciones. Instrucciones.txt. O sea, en lugar de recibirme de las instrucciones de los dedos, o sea, de la entrada estándar que es el teclado, recíbalas de este archivo que tiene las instrucciones. Y fíjense lo que hace. Cuando yo hago eso, entonces dibuja, espera 3 segundos y se va. Para eso es esta segunda instrucción, que es pause 3. ¿Por qué lo hago? Porque si no lo hiciera, ¿sí? Desaparece de una, ¿no? Yo hago, por ejemplo, compilo G++, animacioncita, tun, y hago, entonces, GnuPlot, instrucciones.txt, y pues no dura, hace ping y se desaparece. Ah, un momentico, compilé pero no corre. Entonces, a.out instrucciones.txt, y ahora sí, g.out instrucciones.txt, entonces lo dibuja y se va. Entonces, para dejarlo que se quede un momentico, ¿sí? Ahora sí hago otra instrucción que es, haga una pausa de 3 segundos. Y entonces, ahora sí, si yo compilo, corro, redirecciono hacia un archivones.txt, y después de eso, le digo a GnuPlot que corra esas instrucciones, pues me dibuja eso, espera 3 segundos y se va. ¿Mm? Esto, que GnuPlot sea capaz de hacer esto, ¿sí? Que GnuPlot pueda tomar las instrucciones de un archivo de texto, nos quiere decir que GnuPlot tiene una entrada estándar. O sea, puede recibir instrucciones de una entrada estándar que se las envíen. Normalmente la entrada estándar es el teclado, pero uno también lo puede hacer de un archivo. Y entonces, así como GnuPlot recibe instrucciones de una entrada estándar, así mi programita saca instrucciones a una salida estándar. Que si la salida estándar no le digo nada más, pues es la pantalla, es la terminal, y si la redirecciono, la puedo redireccionar a un archivo. Entonces lo que yo estoy haciendo es generar las instrucciones y enviarlas a un archivo, y después decirle a GnuPlot que lea ese archivo. Bueno, ¿es necesario el archivo? Yo podría pasarle de una vez las salidas del uno a la entrada del otro. Sí. Y eso se llama poner una tubería, ¿no? O sea, entubar sería la traducción. En inglés se dice pipeline. O sea, hacer pipeline de un programa a otro es coger la salida estándar del primero, no pasarla por un archivo, sino que pasarla directamente al otro programa. Y eso se hace en Unix, se hace con la línea vertical. Y con la línea vertical, entonces uno le dice, mándelo directamente a GnuPlot. Y cuando yo hago eso, entonces fíjense lo bonito que se ve. Para que ustedes sepan que no estoy haciendo trampa, aquí tengo el instrucciones.txt, lo voy a remover, lo voy a borrar. Ahora ya no hay un programa instrucciones.txt. Pero aún así, sí puedo coger la salida estándar del uno y matarlo a la entrada estándar del otro, y que de una vez haga las instrucciones. ¿Bien? De pronto ustedes ya vieron esto con el profesor William. ¿Cuántos de ustedes habían visto esto con el profesor William? ¿O ya lo habían visto? Por favor, levanten la mano. ¿O ya lo conocían? No necesariamente con el profesor William. Muy bien. Ok. Entonces, más o menos, la mitad de los que estamos aquí lo conocían. Ok. Listo. Entonces, vamos a aprovechar esto
para hacer que GnuPlot funcione como una animación. Ustedes pueden hacer esto de hacer una salida estándar para un archivo para otros graficadores. Mis estudiantes lo hacen normalmente para ParaView y lo hacen también, lo han hecho para PowerRay, ¿no? Tengo que recuperar esas instrucciones para mandárselas. Me comprometo a eso. Tengo que volverlas a reconstruir. Eso lo teníamos antes en la página web de mi grupo de simulación, pero cuando borraron esa página antigua sin avisarnos, entonces se perdió esa información. Bueno, entonces vamos a hacerlo así. Aquí tengo el programa que les envié, ¿sí? Y voy a hacer que ese programa grafique. Y para eso lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, empezar con unas instrucciones para que GnuPlot coloque un ambiente de modelación para esto que vamos a hacer, o sea, un ambiente de dibujo. Y segundo, vamos a hacer unas instrucciones para que los planetas se dibujen. ¿Listos? Entonces vamos a comenzar con las instrucciones generales. Entonces, veamos cómo tenemos organizado nuestro programa. Tenemos una partición con creantes de Pfeffer. Y aquí empieza el programa, declaramos las clases. Declaramos la clase cuerpo, ¿sí? Y aquí está toda la clase cuerpo, declaramos la clase colisionador, ¿sí? Y después tenemos una parte que se llama funciones globales, de la cual solamente tenemos una función ahora, por ahora, que es el main. Entonces vamos a hacer una función nueva. Alguien, por favor, que le dé ingreso. Gracias. Entonces, vamos a hacer una función nueva. Y esa función nueva, me voy a permitir copiárselas para que ustedes puedan copiarla acá, ¿sí? Y más bien se las voy explicando paso a paso. Entonces, la primera función que vamos a hacer se llama esto, inicia animación. Se los voy a mandar por el chat para que ustedes puedan entonces simplemente copiarla desde el chat. Entonces pueden copiarla con el mouse, señalándola, y copiarla directamente ahí en su programa. ¿Sí? Y entonces les voy a contar un poco qué hace esa función. Estas dos primeras instrucciones es si ustedes quieren hacer un GIF. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un GIF de dos planetas, ¿sí? Por ejemplo, así. Entonces esto lo que hace es que va a generar un GIF animado y el GIF animado se va a llamar dosplanetas.gif. Ahora sí, si no quiero hacer eso, sino que quiero hacer simplemente una animación en la pantalla del computador, entonces un set key es para quitar que cuando uno haga un dibujo aparezca un bloquecito diciendo esta primera línea corresponde a tal archivo. Entonces simplemente es quitar esto. Colocar el rango X, yo puedo decir entre qué y qué. Entonces voy a colocar el rango X, por ejemplo, entre, no sé, tengo ahorita, creo que tengo 10, ¿no? De radio para uno de los planetas, para el planeta de menos masa 10 y para el otro 1. Entonces, si yo lo voy a colocar entre menos 12 y 12, y aquí también entre menos 12 y 12, set size ratio -1, lo que hace es que hace que la proporción entre X y Y sea 1 a 1. O sea, que no sea para un televisor 4 tercios o 9/16, ¿no? Sino que sea para una proporción 1 a 1. Y entonces que los círculos se vean como círculos. Set parametric quiere decir que voy a dibujar cositas de manera paramétrica. ¿Qué cosas voy a dibujar? Voy a dibujar cada planeta como un círculo. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a dibujarlo como si fuera una variable paramétrica. O sea, como un dibujo paramétrico, donde hay una variable que se llama t, por ejemplo, que va de 0 a 2pi, y entonces voy a dibujar utilizando coseno t, como si fuera coseno teta, voy a dibujar, y seno teta, voy a dibujar las coordenadas x, y para ir dibujando un círculo. Eso se llama set paramétrica. Con GnuPlot yo puedo hacer eso con t para dibujar curvas, o también puedo hacer con u y v para dibujar tridimensionalmente superficies. Aquí estamos aplicando solamente para dibujar curvas, entonces es una cosa muy sencilla. Vamos a hacer set t range, que va a ser el rango de esa variable t,
entre 0 y 7. ¿Por qué 0 y 7? Porque 7 es casi 2pi, ¿no? Es un poquito más grande que 2pi. O sea, 2pi es 6.3, entonces 7 es como dar un poquito más de una vuelta. Y set isosamples y 12 quiere decir que dentro de ese 0 a 7 voy a hacer 12 divisiones. Y realmente no voy a dibujar un círculo, sino que voy a dibujar es un dodecaedro. Además que no cierra perfectamente porque no estoy utilizando 2pi, sino 7. Pero con eso ya se ve bien. Y entonces esto lo que dice, lo que hace es colocar todos esos parámetros de graficación para que GnuPlot pueda dibujar un círculo graficando como entre 0 y 2pi en un ambiente de simulación que va entre menos 12 y 12 y que tiene las mismas relaciones, una relación 1 a 1 entre las unidades en X y las unidades en Y. Bien. Entonces, ¿ya todos copiaron esto dentro de su programa? Levanten la mano, por favor, si lo copiaron ya dentro de su programa. Muy bien. Entonces voy a proceder a hacer que se dibuje un planeta. Entonces, en la clase planeta tenemos estas órdenes, ¿no? Las órdenes son la parte pública, son las instrucciones que le podemos dar a un planeta. Planeta, muévase, planeta, borre la fuerza que le hacen, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a agregar una que es planeta, dibújese, ¿sí? Entonces, ¿cómo es planeta, dibújese? Simplemente así, dibújese. ¿Mm? Entonces, si quieren acá, antes de los disquetes, void, dibújese, void. Y ahora la vamos a implementar. Entonces, simplemente la copiamos. Nos vamos allá abajo, si quieren, después de mueva B, y la voy a implementar. Entonces, ustedes ya saben cómo se hace. Se dice que es de la clase cuerpo, 2 veces 2 puntos, dibújese, y reemplazo el punto y coma por un corchete que se abre y un corchete que se cierra. Y voy a hacer lo mismo que ahorita. ¿Sí? Esto me suena raro, quiere decir que hice algo mal. Un momentito. Ah, claro. Me faltó cerrar acá. Ahora sí, cuerpo, dibújese. ¿Bien? Y voy a copiarla de donde ya la hice. Y les cuento qué hace esto. Y se los mando al chat. Entonces, si quieren, les mando todo esto para toda la implementación, ¿sí? Para que la puedan copiar. Las últimas dos líneas del inicie es, aquí digo que voy a dibujar una curva paramétricamente entre 0, utilizando un parámetro que se llama t, que el rango de t va a estar entre 0 y 7, y que voy a dividir ese rango en 12 puntos. O sea, realmente lo voy a dibujar como 12 puntos. ¿Y qué es lo que voy a dibujar? Es esto. Fíjense, la pendiente se llama t, ¿sí? Y entonces voy a imprimir un espacio, ¿sí ven? Una coma y un espacio. O sea, lo que voy a imprimir es un espacio, una coma y un espacio. Después de eso voy a imprimir la posición X, ¿sí? La posición X del planeta. Después voy a imprimir el signo más. Después ya voy a imprimir el radio con el que voy a dibujar el planeta. Después voy a imprimir por coseno t, coma. Y después voy a imprimir R. Una coma. Después voy a imprimir R.Y más R por seno t. Y ustedes dirán, ¿y por qué está haciendo eso? ¿No? Entonces, vengan y les muestro por qué. Aquí me voy a entrar a GnuPlot. ¿Sí? Imagínense que yo copio todas esas cosas que mandé acá. O sea, hago
un set key en GnuPlot. Pan. Hago set x range menos 12, acá, pum. Hago set y range minus 12, aquí, pan. Hago set size ratio minus 1, pan. Hago set parametric, pan. Hago set t range 0 to 7. Y después digo set isosamples 12. Tan. Y ahora digo, voy a hacer otra cosa, ¿no? Voy a dar una instrucción para que dibuje algo. Y esa instrucción siempre empieza con plot. Entonces, voy a copiar dos instrucciones, dos variables, dos instrucciones globales más. Dos funciones globales más. Una que es iniciar cuadro. Iniciar cuadro es así. Plot, espacio, 0,0, espacio. Eso entonces lo que grafica es un punto en el origen. ¿Sí? Y entonces ustedes, si quieren, yo les voy a mandar esta para que la copien ahí. ¿Listos? Aquí se las mando. Esa va a ser inicio cuadro. Y se llama al iniciar un cuadro. Y el cuadro termina cuando yo grafique endline. Cuando dé un endline. O sea, un return. ¿Sí? Yo se las mando. La función termine cuadro es esta. Y ustedes la pueden copiar después de su termine cuadro. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Déjenme volver a GnuPlot. Y en GnuPlot voy a hacer esto. Plot 0,0 con un espacio. Y después voy a imprimir, a dibujar un círculo. ¿Y cómo lo voy a dibujar? Así. Voy a imprimir un espacio con una coma. Después ahí voy a imprimir la posición punto X. No sé qué posición punto X quieran ustedes. Creo que se fundió un bombillo aquí arriba. Espérense un momentico, cambio. Me traigo un bombillo. ¿Sí? Para poder hacerlo. No, pero se corta, ¿no? Queda como cortada la clase. Denme un segundo. ¿Ven? ¿O está muy oscuro? Me traigo un bombillo. Profe, tiene desactivado el audio. ¿Me escuchan otra vez? ¿En qué momento se desactivó? Sí, profe, ya lo escuchamos. Ok. Entonces, voy a graficar un círculo. Entonces, digamos, aquí está X y aquí está Y. ¿Sí? ¿Se ve bien? No, no. Oigan, avisen. Bueno, y entonces, digamos, bueno, está bien. Entonces, de pronto se ve mejor con este color. Aquí está Y y aquí está X. ¿Se ve mejor o todavía no? De Sí, pronto profe, no, con ese ya. color se ve mejor. Toca echar tinta, ¿no? Vamos a ver. Entonces,
A ver. Listo. Entonces, no, como que todavía no. Entonces, aquí tengo la X. Entonces, imagínense que tengo un punto, que aquí está el cuerpo, con esta coordenada X y con esta coordenada Y. Muy bien. Y alrededor del punto voy a dibujar un círculo. Y digamos que el círculo tiene radio R. Y forma un ángulo θ. Y el círculo que se dibuja es así. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es la coordenada de este punto? Fíjense que las coordenadas son X más R coseno θ, R por coseno θ. Esa es la coordenada de este punto en X. Y la coordenada de ese punto en Y es Y más R por seno θ. Démosle valores a R. Por ejemplo, en nuestro programa, ¿sí? De hace mucho tiempo, le dimos valores iniciales. R lo usamos 1, por ejemplo, o 0.5. Por ejemplo, 0.5 da un círculo de radio 1. 1 daría un círculo de diámetro 2. Bueno, usemos R igual a 1. Entonces, voy a utilizar R igual a 1, ¿sí? Y veremos unas coordenadas XY. Dentro de ese espacio de simulación que va desde menos 12 a 12 en X y que va desde menos 12 a 12 en Y. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar X igual a 6 y Y igual a 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, voy a mi pantalla y voy a hacer eso. Voy a dar esas instrucciones para dibujar. Entonces, fíjense cómo es el dibujo. Entonces, plot 0,0 es iniciar un frame, iniciar un cuadro. Después, el dibújese es espacio, coma, espacio, y después r.x. Por ejemplo, en este dibujo sería 6. 6 más, ¿no? Porque se imprime un más. Y después se imprime un r, que aquí es 1.0 por coseno θ, ¿no? Se imprime el por coseno θ, por el coseno t, coma. Entonces sería, perdón, por coseno t, coma, y después sería y, que y es 4, ¿sí? Habría un más, que se imprime un más. El r es otra vez 1.0, ¿sí? Por seno θ, por seno t. Y t es esa variable que va a tomar 12 valores entre 0 y 7. Esas son esas dos instrucciones que están acá. Toma 12 valores entre 0 y 7. Y después de eso, hay un endline, ¿no? Que es terminar el cuadro. ¿Saben qué es endline en este caso? Dale return. Entonces, fíjense lo que hace. Él va a dibujar primero el 0.0 y después va a dibujar esto que depende de t. Y como depende de t, lo va a hacer para los 12 puntos que dijimos que íbamos a usar para t en un rango entre 0 y 7. Y cuando yo lo hago, hace esto. ¿Ven? Gráfica un círculo en la coordenada 6,4 de radio 1. Y éxito. Perdón. Entonces, lo que esto está haciendo es precisamente dibujar un círculo de radio R centrado en la posición X y Y del planeta. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo se va a dibujar? Pues dibujar paso a paso todos los pasos sería mucho.
Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a tener otra variable que se llama tiempo de dibujo. Y si quieren otra variable que se llame tiempo máximo y otra variable que se llame t cuadro. O sea, en este momento solamente tenemos dos variables de tiempo, ¿no? T y delta t. Entonces, si quieren, déjenme dibujar, voy a poner otras cuantas. ¿Sí? Voy a poner una que se llame t dibujo. Si quieren la pongo, bueno, el t máximo tiene que ver más con el de t, ¿no? Si quieren lo puedo poner acá. T máximo y del t. Si quieren solamente las del dibujo aparte, entonces punto y coma, double, t dibujo, coma t cuadro. ¿Sí? Si quieren les copio esas dos líneas para que no se vayan a confundir. Se las paso aquí en el chat. Exactamente. Si uno trabaja setParametric, el parámetro para una curva por defecto es t y para superficies son u y v, Héctor. O sea, la variable siempre es t en gnplot. Y entonces, después de hacer esto, lo que voy a hacer es que no voy a graficar a todos los pasos de tiempo, porque a veces los pasos de tiempo son demasiados. Entonces la animación se hace muy lenta. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer una cosita chiquita, ¿sí? Que va a ser así. Primero empiezo haciendo que haya una animación. O sea, digo, inicie animación. ¿Cómo se llamaba la función global, la primera que les copié? Se llamaba inicie animación. Entonces uno hace inicia animación, ¿sí? Inicia animación, punto y coma. Y ahora, dentro, y si ustedes no quieren animar, sino graficar algo, entonces lo comentan, ¿no? Ahorita lo que no quiero dibujar, solamente, no quiero sacar una chorrera de datos. Entonces solamente voy a hacer la animación, entonces comento este out. Y ahora sí, entonces coloquemos, por ejemplo, de mi copialina, ¿sí? Voy a dibujar. Y eso lo hago así. Lo voy a copiar acá y se los muestro. Dibujar. Entonces, yo digo, tengo una cosa que es el tiempo de dibujo. Y el tiempo de dibujo también lo voy a comenzar en 0. Entonces yo hago for t igual a 0, ¿sí? Coma, t dibujo igual a 0, ¿sí? Y hago que t se incremente en delta t, coma, y que t dibujo también se incremente en delta t. O sea, yo inicio ambas variables en 0, t y d dibujo, y ambas variables las incremento en pasos de delta tiempo. Fíjense que aquí yo estoy colocando una coma, no una punto y coma. Los puntos y coma en el for sirven para dividir las tres secciones que tiene un for. Lo que se hace antes de empezar, lo que es una variable booleana, pues, verdadero o falso, para seguir, ver si hago el siguiente, lo que esté entre corchetes, ¿sí? Que es todo esto. Y esto que se hace después de completar todo ese conjunto de instrucciones que está entre corchetes. Entonces aquí estoy haciendo dos instrucciones extra, que es incrementar t y el otro es incrementar t dibujo. ¿Y qué es dibujar? Si t dibujo es mayor que t cuadro, aquí t cuadro estoy haciendo un centésimo de periodo. Si ustedes quieren, podemos hacer un 200avo de periodo, por ejemplo. Entonces, si el t dibujo es mayor que el t cuadro, entonces llamo la función inicie cuadro. ¿Qué es lo que hace la función inicie cuadro? Imprime plot 0,0. Y después digo, para cada planeta, o sea, for i igual a 0, punto y coma, mientras i sea menor que n, punto y coma, y más. Cada planeta, o sea, planeta y décimo, dibújese. Y después de eso, y entonces eso, ¿qué va a hacer? El inicie cuadro va a ser un plot 0,0 y un espacio. Es como graficar un punto. Después, cada planeta va a dibujarse como un círculo. Y después le digo, ahora sí, enter, dibuje todo eso. Y eso es el termine cuadro. El termine cuadro lo único que imprima es un endline. ¿Sí? Y entonces, cuando yo haga eso, eso va a dibujar el círculo. Y después voy a hacer algo más. Voy a colocar la variable t dibujo en 0. O sea, la variable t
que es la que marca el tiempo, sigue aumentando, pero la variable t dibujo, esa vuelve a 0 y vuelve a cargarse poquito a poco, acá, hasta que t dibujo sea mayor que t cuadro, y en ese momento vuelve a dibujar. Entonces, si quieren, les voy a mandar esto tal cual está aquí. Se los mando. Listo. Ujú. Ah, sí. Si ustedes quieren saber cómo se maneja una función, pueden hacerlo así. Y también hay páginas muy buenas para trabajar en GnuPlot. Bien, entonces ahora fíjense lo que va a pasar cuando yo compila y corre esto. ¿Mm? Yo voy a compilar G++, dos planetas, .cpp, que se llama nuestro programa, /a.out, y ahora voy a hacer pipeline. No necesitan espacio, pero para que lo vean mejor, GnuPlot. Y fíjense, enter. Ah, ¿algo más está imprimiendo? A ver, ¿qué más estoy imprimiendo? Hice animación, inicie cuadro por igual a planeta y dibujese, termine cuadro. Voy a comentar todo el dibujo a ver qué estoy haciendo mal. Dividido ah, por dividido. A ver. A.out, a ver si está imprimiendo nada. Ah, está imprimiendo la animación. Un set key, set range, set amplitude 12. Todo está bien. ¿Sí? Ah, de pronto el DT está muy chiquito. Bueno, voy a colocar 0.01 como para que haya. Bueno, o así para que alcance a ser un dibujo. Pero no es eso, ¿no? O sea, está imprimiendo mal. Entonces, un momentico. Ah, for. Un momentico. Inicie cuadro. For i igual a 0, mientras i menor que n y más, planeta y décimo dibujese. ¿Por qué me está diciendo? Un momento. Quito esto. Salvemos, compilemos otra vez. Ujú. Ahora voy a que me mande a pantalla. Entonces está haciendo plot 0,0 más seno de t. Enter. Y eso debería generar los dos gráficos. Vamos a ver. Pipeline GnuPlot. Ahí está. Bueno, está muy rápido. Profe, qué Hagamos. pena. ¿Cuál era el ¿Sí? error? Es que no me perdí. No. No había error. Era simplemente que se demoraba un momento en cargar por primera vez. Ah, ok. Entonces, voy a hacer que el T máximo no sea 1.1 periodos, sino, por ejemplo, 10 periodos para que alcancemos a verlo. ¿Sí? Ah, y aquí va. ¿Tienen como los dos planetas giran alrededor del centro de masa? ¿Alcanzan a verlo? ¿O está muy rápido? Voy entonces a poner más pasos. Por ejemplo, 1500 pasos dentro de un periodo, para que lo vean. ¿Ya lo ven mejor? ¿Sí alcanzan a verlo? Eh, ¿Alcanzaron a verlo? ¿Alguien que me diga, no, profe, no se ve, o sí, sí se ve Sí, señor. en la pantalla? Ok.
¿Sí? Pues para la precisión no sería necesario, ¿no? Porque ya supimos que con 0.1 es suficiente. ¿Sí? Vamos a ver si así todavía se ve bien con 0.01. Sí, todavía se ve bien. Sí, dos planetas girando alrededor de su centro de masa, que está en el origen. Entonces, cuéntenme quiénes lo lograron. ¿Quiénes lograron llegar hasta ahí? Por favor, levanten la mano. Ujú. Entonces, si quieren, en este momento, ¿cómo están las variables? ¿Están así? Si quieren, se las paso por el chat. En este momento las variables están así. Mm, no me dejan. Vamos a ver. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Pero no me está mostrando el chat, no sé por qué. Ah, se bloqueó esta vaina. Bueno, ya casi todos, ¿no? Déjenme ver si puedo pasar al chat. Sí, ahora sí. Sí, en este momento las variables de tiempo están así. Las variables que están acá. Arriba, estas dos. Y esto está bien. Si quieren se los vuelvo a copiar. Bien. ¿Cómo vamos? Creo que podemos mostrar un momentico la primera parte del main. Sí. ¿El main? Gracias. Listo. Y lo otro es aquí las tres instrucciones para para hacer animación, ¿no? ¿Qué son estas? Inicia animación, ¿sí? Set terminal y estas cosas. Y entonces les puedo mostrar esto. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una película animada, ¿sí? Miren, no sé si hay un dosplanetas.gif donde estamos. Vamos a ver. ¿Hay algún dosplanetas.gif? No, ¿no es cierto? No. Entonces, voy a hacer un GIF animado. Para hacer un GIF animado, lo único que tengo que hacer es quitar esto, salvar, ¿sí? Compilar, mandar a Genoplot, ¿sí? Se demora un rato mientras lo hace. Un buen rato. Uf, está grande ese GIF. Listo. Ahora LS. Sí, hay 4.000 frames, casi 5.000 frames, 4.936. Y ahora sí hay un dosplanetas.gif, que antes no había. ¿Y con qué lo puedo mirar? Con el navegador. Yo, por ejemplo, aquí tengo métodos de simulación, ¿sí? Aquí tengo dos planetas, aquí tengo el dosplanetas.gif que acabamos de hacer. Y le digo que abrir con, por ejemplo, Safari. Y allá. Está como muy despacio, pero bueno, ni modo. ¿Listos? Entonces así ustedes pueden hacer un GIF animado. Bien, entonces, ¿quiénes pudieron hacerlo en pantalla? O sea, comentando estas dos líneas, ¿sí? ¿Quiénes pudieron hacerlo
así. Profe, ¿Sí? ¿podría mostrar por favor ahí el ciclo for para el dibujo? Es que estoy desde otro sitio, entonces no puedo copiar desde el chat. Ah, ok, listo, no hay problema. Gracias. Mire, ¿bien? Gracias, profe. Muy bien. Entonces, ¿Me ¿cómo puedes un vamos? momentico a la parte donde define dibújese, por favor? Sí. Si alguien más necesita, puedo mostrar varias cosas al tiempo. Por ejemplo, aquí está esto y el dibújese. Fíjense, lo hago más grande para que puedan verlo. Y el dibújese está aquí. Incluso les puedo mostrar el dibújese y también se lo puedo mostrar en la declaración, ¿no? Entonces, todos estos espacios y todas estas cosas son importantes, ¿no? O sea, espacio, coma, espacio, el más, el por, coseno t, coma, el más y el por seno t, y no poner nada más endline. El endline no es necesario. El endline, ¿dónde está? El endline está aquí. El endline está acá. Inicie cuadro y termine cuadro. En termine cuadro está el endline. Y eso es después de que se hayan dibujado todos los planetas. Ahí sí le doy, ¡pum!, la orden de que los dibuje. Y cuando le doy inicie otro plot, borra todo y vuelve a dibujar. Y eso es lo que le da a uno la sensación de que hay una animación. ¿Listos? Entonces, ¿cómo les fue? ¿Cómo vamos? Cindy, Diego, John Jairo, José Alejandro, José David, ¿cómo van? John Jairo, ¿tienes el programa o te lo mando? Bien, profe, ya casi. Muy bien, no te preocupes. Profe, porfa, ¿me puedes dejar ver la salida de los datos en pantalla? O sea, antes de mandarlos a Genoplot. Es que me compila, pero O no me está sea, no los graficando. mando en el plot, sino los pongo acá, ¿sí? Sí, exacto. Míralos cómo son. Ok. Gracias, profesor. ¿Sí? Y claro, ojo, porque las primeras son los de inicio animación y esas cosas, ¿no? O sea, las primeras son, eso empieza siendo así, ¿sí? Un set key, CX range, set agency, set ratio, set parametric range, y ahora sí cada una es plot 0,0 ta 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 ta, plot 0,0 ta 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 ta, etcétera, etcétera. Ah, mira, aquí está la última vez que lo corrí. Un set key, ta ta ta, plot 0,0. Bueno, y esa mano de datos. Bien. Entonces, si en lugar de imprimirlos allá, se los mando a Genoplot, está bien. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que no tenga la velocidad suficiente para dar círculos, sino apenas la mitad. Entonces voy a coger acá y en la condición inicial, en lugar de dar B0, voy a dar 0,5 por B0. Y en lugar de dar B1, voy a dar 0,5 por B1. Como velocidad inicial en Y. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si yo hago eso?
¿Qué esperan? ¿Qué dicen en el chat? El comando para hacer la animación es este. Es llamar inicia animación. Y después, cada vez que hago un frame, hacer inicie cuadro, dibujar todos los planetas y hacer termine cuadro. Entonces, esos comandos van a hacerlo. Inicia animación es que imprima todos estos parámetros para que GnuPlot sepa cómo lo va a dibujar. Inicie cuadro es plot 0,0, que es como empieza cada una de estas líneas de instrucción. ¿Sí? Y después dibujar cada una de las partículas es dibujar esto. Fíjense que aquí estamos dibujando eso 2 veces. 1 y 2. Y terminar el cuadro y decir, imprima todo eso que ya dibujó, es inline. Entonces, al imprimir inline, hace eso. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar si hago la mitad de la velocidad? Pues imagínense, algo muy bonito. De pronto está demasiado rápido, ¿no es cierto? O sea, la segunda ley de Kepler. O sea, cuando está lejos, va más despacio en la velocidad angular, y cuando está cerca, también la velocidad radial angular son más rápidas, ¿no? Así. ¿Sí? Si ustedes quieren verlo más despacio, pongámoslo así, por ejemplo. ¿Sí? 5000 frames por vuelta. Profe, una pregunta. Ahí está. Digamos, si el segundo planeta, si el planeta más chiquito no tiene la velocidad suficiente para mantenerse en órbita, entonces va como a colisionar con el primero, ¿no? Va a ser ¿No? una elipse. En este momento tenemos masas puntuales todavía, ¿no? O sea, fíjate que el radio no lo estamos usando para calcular las fuerzas. Entonces, realmente no tenemos todavía una fuerza de colisión. Podríamos sumarle una fuerza de colisión si hiciéramos, por ejemplo, una fuerza de Hertz, ¿no? Entre esfera y esfera o cosas de ese estilo. Pero por ahora lo único que tenemos son masas puntuales que la una gira alrededor de la otra. Entonces, si no tiene la velocidad, si las condiciones iniciales no dan círculos, pero sí conservan el centro de masa en el origen, o sea, la velocidad del centro de masa igual a 0, y le doy menos velocidad, lo que va a hacer son elipses. Y en esas elipses vemos la segunda ley de Kepler, la conservación del momento angular. O sea que barre a la línea que une entre este punto con este de allá, barre a áreas iguales en tiempos iguales. Y entonces cuando está más lejos, va más despacio, y cuando está más cerca, va más rápido. Tal como es, ¿no? O sea, en el afelio, un planeta siempre va más, o un cometa, por ejemplo, como el Halley, en el afelio siempre va más despacio y en el perihelio siempre va más rápido. Seguramente va a dar por ahí unas 30 vueltas. Bien, si queremos que se vaya, nos toca control C. A ver, en algún momento. En algún momento terminará. Pero entonces aquí me tiene capturada la pantalla y todo, ¿no? Tendría que moverme acá. Ahí ya terminó. Listo. Muy bien. Entonces, ahí está. ¿Sí? 1.1 veces el periodo, por ejemplo, ya sería suficiente. Entonces, ¿listos? Eso es lo primero que quería contarles hoy. ¿Por qué estamos haciendo esto así como con las manos? ¿No? Pues porque, como les decía, esto se puede hacer con cualquier otra cosa. O sea, si ustedes quieren hacer una película en PovRay, la pueden hacer así. Y si quieren hacer una película en ParaView, también la pueden hacer así. Sí, así la hacen mis estudiantes. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al tema de hoy, que es completamente diferente. Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de análisis dimensional. ¿Mm? Y eso es muy importante porque, digamos, a los computadores no les gustan los números grandes o chiquitos. No les gustan los números que son 3.25 por 10 a la 34 o 12.7 por 10 a la menos 28. O sea, esos números, pues, no funcionan bien en los computadores. En los computadores es bueno colocar números como que sean 1, 0, cosas de ese estilo. ¿Mm?
Y entonces hay dos formas de mirar eso. Una forma es pensar que voy a escoger unidades que me sirvan, pero hay otra forma más elaborada, que es pensar que las leyes de la naturaleza no deben depender de las unidades que yo escoja para medirlas. La primera es más sencilla, pero nos revela algunas cosas sobre la simulación que estamos haciendo. Y la segunda es más sofisticada y nos sirve para poder utilizar, digamos, para ser más juiciosos a la hora de hacer la parte experimental en la simulación. La simulación tiene como dos partes, una parte teórica y una parte experimental. La parte teórica es ver qué cosas de la teoría incluyo para hacer el modelo, y espero que con eso sea suficiente para representar el fenómeno, ¿no? Y la parte experimental es moler números, es como coger eso que ya está y hacerlo como un experimento. Por ejemplo, hacerlo con diferentes cantidades y tratar de establecer leyes empíricas y todo eso. Eso es lo que quiero que veamos ahora. Entonces, y de pronto un poquito en la próxima clase, ¿no? Yo creo que ahorita no alcanzamos a terminarlo, pero entonces algo hacemos y además la parte importante les va a quedar de tarea, así que no se preocupen, ¿sí? Pero entonces vamos a hacerlo. Pensemos en este, bueno, y vamos a, lo primero que vamos a hacer es simular una cuna de Newton, pero todavía no, ¿no? No sé si esto corre el video. A veces estas cosas tienen problemas. Vamos a simular la cuna de Newton. O sea, esto. Recuerden que no puedo leer el chat. ¿Se ve el video? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Gracias, muchas gracias. Yo tengo exactamente esta cunita, ¿no? Cuando la clase es presencial, siempre la llevo. Entonces vamos a simular eso, ¿no? Bien. Pero antes, bueno, oiga, y eso ya está hecho una vez para simularlo. Bueno, está bien, ya que empezamos. ¿Sí? Pues eso básicamente son péndulos que se mueven y chocan. Entonces podemos modelarlo como dos partes. Primero que se mueven y después que chocan, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de un péndulo? Entonces, yo quiero volverla a escribir porque muchas veces cuando uno la ve en los primeros semestres, se la cuentan es en X y Y. Y en X y Y es muy complicada. Eso de que en X, en Y sube un poquito, pero no tanto, y en X es como la parte que el seno teta se parece a teta y esas vainas, como que no lo muestran muy bien. A mí siempre me ha parecido muy claro, es cuando lo veo como un cuerpo rígido. O sea, cuando yo veo el péndulo como un cuerpo rígido, lo que tengo es una bola de masa M, ¿sí? Que está a una distancia L del centro de giro. Y entonces eso tiene un momento de inercia. Y el momento de inercia es ml al cuadrado. Y entonces yo lo que sé es que el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y entonces, si eso está colgando de esa punta arriba, entonces, ¿quién hace el torque? Pues el peso. Entonces, si yo tengo esos dos vectores acá, y si quieren déjenme hacer esto, perdón por asustarlos con tanta fórmula. Si yo muevo esto aquí, es claro ver que el ángulo entre los dos vectores, entre el vector R y el vector F, es teta. ¿Sí o no? Que es el mismo ángulo que se separa. Así. Bien. Entonces, si torque es igual a momento de inercia por aceleración angular, ¿qué es torque? El torque es R cruz F. Y R cruz F va a ser norma del uno, o sea, norma de R, por norma del otro, o sea, por norma de la fuerza, por el seno del ángulo que forman. Y el ángulo que forman es teta. Pero con menos. ¿Por qué? Porque teta está avanzando en esta dirección. O sea, avanza de para allá. Eso lo que quiere decir es que estoy cogiendo como positivo, ¿sí? Digamos, la mano girando en esta dirección. Para ustedes, como están viéndome al revés, entonces es la mano girándome en esta dirección. Y entonces el ángulo, y entonces eso quiere decir que el vector de torque está saliendo del plano. En cambio, fíjense que R cruz F va hacia adentro, en la otra dirección.
Entonces, por eso el torque va a ser negativo, va a ser menos norma del uno por norma del otro por el ángulo que forma cuando θ es positivo. Y entonces va a ser el momento de inercia, o sea, ml al cuadrado, por la aceleración angular, o sea, la segunda derivada de θ con respecto a t. Ahora veamos cuánto vale R. R vale L. ¿Cuánto vale F? Mg. Entonces, menos LMG seno θ es igual a ml cuadrado, segunda derivada de θ con respecto a t. Se van las m's y se va una L. Y entonces lo que me queda es que la segunda derivada de θ con respecto a t más g sobre L seno θ es igual a 0. ¿Sí? Y eso quiere decir que si θ es pequeño, si seno de θ es parecido a θ, tengo la ecuación de un oscilador armónico. Segunda derivada de algo con respecto al tiempo más a una constante por ese algo igual a 0. Y entonces esa constante sabemos que es omega al cuadrado. O sea que omega es raíz de g sobre L. Y como el periodo es 2pi sobre omega, entonces el periodo es 2pi raíz de L sobre g. Y eso es lo que hemos aprendido siempre. Y entonces el periodo, el periodo va a ser igual a algo por raíz de L. ¿Sí? Y ese algo es 2pi sobre raíz de g. O sea, es la raíz cuadrada de 4pi al cuadrado sobre g, que más o menos da 0.04. ¿No? Bien. Y entonces, esa es la forma en que yo siempre personalmente deduzco la ecuación del péndulo, porque me parece que es mucho más sencilla y además encuentra directamente el péndulo físico, ¿no? O sea, con seno θ y todo. Entonces me parece muy bonita. Bueno, después de estas cuestiones estéticas, entonces ahora sí entremos en la cuestión, bueno, a ver. Sí, yo creo que esto debería darle en otro orden, pero bueno, ya que. Yo debería haber hablado primero de esto. Bueno, pero igual, ya estamos metidos en esto. Entonces, podemos hacer un péndulo, ¿sí? En lugar de hacer una cuna de Newton. Entonces, si quieren, hagamos eso. Bueno, digo, no es que no sé. Bueno, voy a corregir esto para la próxima vez que lo demos. Voy a darlo primero así. Sí, perdón. Volvamos, digamos, a las mismas unidades, a las mismas cosas que estábamos haciendo antes, o sea, un planeta girando alrededor del Sol. Y digamos que yo quiero simular Júpiter dándole vueltas alrededor del Sol. Yo puedo ir a Internet y buscar cuánto es la masa de Júpiter y colocar ese valor. Y la masa de Júpiter es horrible en el sistema internacional. ¿Sí? ¿Cómo es la masa de Júpiter en el sistema internacional? Pues Júpiter. ¿Sí? Y entonces, miren. Superficie, distancia desde el Sol, radio, bueno. Veamos más cosas. Masa. La masa de Júpiter, ¿sí? Por ejemplo, es 1.899 por 10 a la 27 kilogramos. Entonces es uno de esos números grandes que no me gustan mucho y al computador se traba a veces cuando uno usa esos números grandes. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia al Sol? ¿No? Entonces, radio orbital medio. 778.412.026 kilómetros. Como 5 unidades astronómicas. Bueno, eso está feo. Entonces, déjenme escoger las unidades. A mí, ¿cómo me gustaría simular a Júpiter? Pues miren, yo podría hacerlo así. Me gustaría hacerlo de la siguiente manera. Voy a utilizar unidades en donde la masa de Júpiter sea 1. Y entonces la masa de Júpiter es 1.9 por 10 a la 27 kilogramos. Eso va a ser mi nuevo kilogramo. Esa va a ser mi nueva masa. Yo quiero dibujar, ahora, quisiera, y entonces la masa del Sol, ¿cuánto es? La masa del Sol es 1047 veces la masa de Júpiter. ¿Sí? Y voy a hacer que la distancia entre Júpiter y el Sol no sean esos 5 unidades astronómicas que son yo no sé cuántos millones de kilómetros, como 107 millones de kilómetros, sino más bien voy a utilizar
que la distancia entre el Sol y Júpiter sea 100. Entonces, mi nuevo metro, ¿sí? Es 1/100 del radio, porque es la distancia entre el Sol y Júpiter, que son 778 por 10 a la 9 metros. O sea, mi nuevo metro es 778 por 10 a la 7 metros. Y entonces, ¿por qué yo puedo hacer eso? Porque si yo estoy haciendo, porque yo puedo escoger las unidades que yo quiera. Entonces, si yo tengo un problema de cinemática, que solamente tiene metros y segundos, yo puedo escoger la unidad de longitud que yo quiera, como un nuevo metro, y puedo escoger la unidad de tiempo que yo quiera, como un nuevo segundo, y la naturaleza no le debe importar lo que yo estoy haciendo. O sea, a la naturaleza le debe parecer que eso está suficientemente bien. ¿Sí? Lo mismo, si yo tuviera una simulación de dinámica, pues ahí no solamente tendría metros, segundos, sino también kilogramos. Y yo podría escoger la unidad de masa que yo quiera. Este problema que tengo acá es un problema de dinámica. La fuerza depende de la masa. O sea que a la hora del T yo puedo escoger la unidad de kilogramos que yo quiera, puedo escoger la unidad de metros que yo quiera, pero yo también podría escoger la unidad de segundos que yo quiera. Pero ¿saben qué? A mí lo que me gustaría más bien es que G, la constante gravitacional, valiera 1 en mis nuevas unidades. O sea, a mí me gustaría coger el programa que tenemos ahorita, el programa de 2 planetas, ¿no? ¿Sí? Voy a volverlo a poner en pantalla. Este es nuestro problema de 2 planetas. ¿Sí? Me gustaría, lo voy a guardar como con otro nombre. Ustedes saben que aquí se me traba esto cuando hago esto, entonces venga, lo voy a hacer de otra manera. Voy a duplicarlo acá. Y entonces lo voy a llamar Sol y Júpiter. Sol y Júpiter. ¿Listo? Y entonces yo lo abro. Cierro este para que lo vean. G lo voy a mantener como 1 en mis nuevas unidades. Voy a poner que se mueven en círculos porque la órbita de Júpiter es prácticamente circular. La diferencia entre el afelio y el perihelio es muy pequeña, la excentricidad es casi 0. ¿Sí? Y entonces voy a colocar que la masa de Júpiter es 1, la masa del Sol es, como les decía, 1047 veces la masa de Júpiter, entonces pondría yo que la masa del Sol, perdón un momentico, yo quito esto, yo pondría entonces que la masa del Sol es 1047, que la masa de Júpiter es 1, y quiero que la distancia entre Sol y Júpiter sea 100. Entonces, aquí ya estoy simulando, ¿sí? La cosa entre Sol y Júpiter. Y van a dar círculos y todo eso. ¿Sí? Y eso generalmente pues va a ser un periodo de rotación. Pero entonces ese periodo me va a aparecer en mi simulación en unas unidades raras. Unas unidades de tiempo donde con esta unidad de masa y con esta unidad de longitud, la constante G vale 1. Y entonces a mí me gustaría saber cuánto vale ese nuevo segundo que yo hice. O sea, fíjense que yo hubiera podido escoger el nuevo kilogramo, el nuevo metro y el nuevo segundo. Pero en lugar de eso, escojo el nuevo kilogramo, el nuevo metro y escojo que G valga 1. Y eso corresponde a haber escogido algún valor para los segundos. ¿Qué unidad escogí para los segundos? Entonces uno puede hacer un cambio de unidades y eso es todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago un cambio de unidades? Muy sencillo. O sea, miren, G, que es esta constante gravitacional, es 6.673, 6.673 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Newtons por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque GMM sobre R cuadrado da una fuerza. O sea,
da newtons. O sea, quiere decir que las unidades de G son newtons por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero esas unidades no me sirven. Porque yo quiero es metros, kilogramos y segundos. Y newton no es eso. ¿Cómo es newton? Un newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. O sea que realmente newtons, yo tendría que quitar aquí newtons y lo que tengo es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y entonces fíjense cómo la G se me transforma en algo diferente. Ahora las unidades de G, que yo podría escribirlo de esta manera, las unidades de G son kilogramo con kilogramo se va. Entonces queda solo un kilogramo abajo. Metro por metro al cuadrado da metro al cubo. O sea, las unidades de G en sistema internacional son metro al cubo sobre kilogramo por segundo al cuadrado. ¿Mm? Entonces ese G que yo tenía, que era 6.673 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo, realmente son 6.673 por 10 a la menos 11 metros al cubo sobre kilogramo por segundo al cuadrado. Y eso se supone que es igual a 1. ¿A un qué? A un nuevo metro al cubo sobre nuevo kilogramo, o sea, en mis unidades, por nuevo segundo al cuadrado. Entonces, este G, que son 6.673 por 10 a menos 11 metros al cubo, kilogramo segundo al cuadrado, o sea, las unidades del sistema internacional, es igual a 1 en mi simulación, o sea, en mis nuevas unidades. En las unidades donde la masa de Júpiter es 1, es un nuevo kilogramo. La masa del Sol, pues es 1047. La distancia Sol-Júpiter es 100 nuevos metros. ¿Y cuál es el nuevo segundo? Pues no lo sé. Entonces, ¿cómo hago yo para deducirlo? Así. 6.673, 10 a la menos 11 metros cuadrados, kilogramos segundo cuadrado. Déjenme, voy a correrlo esto. Si esto fuera un tablero inteligente, solamente tendría que correrlo así. Pero el pobre tablero no es tan inteligente. Entonces, me va a tocar correrlo a mano. Entonces, tengo 6.673 por 10 a la menos 11. Pero me ha servido muy bien este tablero desde las épocas de las marchas estudiantiles del 2018. Que dábamos clase en las plazas y todo eso. Entonces, pues, y todavía cuando hacemos divulgación me sirve el tablerito. Entonces, esto es igual a un nuevo metro al cubo sobre un nuevo kilogramo por un nuevo segundo al cuadrado. Listo. ¿Mm? Y entonces, ¿cuánto es un nuevo metro? Un nuevo metro es igual a 1.9 por 10, no, perdón. Es igual a 778 por 10 a la 9 metros. ¿No? Que es, perdón, 100 nuevos metros, ¿no? 100 nuevos metros es igual a 778.19. O sea, un nuevo metro es igual a 7.78 por 10 a la 9. Entonces, ¿qué es 1? Pues si yo cojo 778 por 10 a la 9 y lo divido metros y lo divido por un nuevo metro,
esto es igual a 1. Porque esto y esto es la misma cosa. O sea que esto es igual a 1 y no quiero unidades. Entonces déjenme multiplicar por ese 1 al cubo. Entonces yo tendría 778, o sea, 7.78 por 10 a la 9 metros sobre un nuevo metro al cubo. Y entonces fíjense, esto sería 7.78 al cubo por 10 a la 3 por 9, 27 metros cúbicos sobre un nuevo metro al cubo. Entonces, este nuevo metro al cubo se va con este nuevo metro al cubo que yo tengo, y este metro al cubo, ¿era al cuadrado o era al cubo? Miércoles, era al cubo, ¿no? ¿Alguien que me ayude? Creo que era el cubo, profe. Sí, metro al cuadrado por metro, sí, metro al cubo. Y entonces este metro al cubo que está acá, ¿sí? Se va con este metro al cubo que tengo acá. Listo, voy bien. Hago lo mismo para el kilogramo, ¿sí? Un nuevo kilogramo es igual a 1.9 por 10 a la 27 kilogramos. Entonces, 1.9 por 10 a la 27 kilogramos. Si lo divido, entonces, un nuevo kilogramo dividido por 1.9 por 10 a la 27 kilogramos es 1. Entonces lo reemplazo acá, multiplico por 1. Y entonces multiplicar por 1 va a ser, multiplico por un nuevo kilogramo, y aquí es por 1.9 por 10 a la 27 kilogramos. Entonces, este nuevo kilogramo, se me va con este nuevo kilogramo, y estos kilogramos que tengo aquí, se me van con los kilogramos que tengo allá. ¿Mm? Y claro, caigamos en la tentación, ¿no? Está tan bonito ahí, tan bien puesto ahí, que sería muy triste no aprovechar la situación. ¿Sí? Entonces, 10 a la 27 con 10 a la 27. ¿Listos? Entonces, simplifiquemos en este momento lo que tengo. Tengo 6.67, 3 por 10 a la menos 11, sobre segundo al cuadrado, es igual a 7.78 al cubo, sobre 1.9, ¿sí? 1 sobre nuevo segundo al cuadrado. Déjenme pasar los nuevos segundos para allá y déjenme pasar los segundos para aquí. Entonces los segundos los paso para acá. Tengo segundos al cuadrado. Y déjenme pasar los nuevos segundos para allá. Entonces tengo 6.673 por 10 a la menos 11. Nuevo segundo al cuadrado. Entonces déjenme pasar esto para abajo. Entonces yo tendría segundo al cuadrado dividido por 6.673. El 10 a la menos 11 pasa como por 10 a la 11. Y ahora tengo esto al cuadrado igual a esto al cuadrado. Déjenme sacar raíz cuadrada. ¿Mm? Incluso, si a ustedes les gustaría, no sé, que esto fuera par, entonces yo podría multiplicar por 10, y esto sería por 10 a la 10,
y la raíz cuadrada sería por 10 a la 5, ¿no? Aunque si tienen la calculadora no hay necesidad de hacerlo. Entonces aquí me dice, cada paso de la simulación, en las unidades de la simulación, ¿qué es 1? ¿Qué es un tiempo? Un tiempo, por ejemplo, un delta t igual a 1. ¿Qué es eso en segundos? Ese es el nuevo segundo. Y el delta t es esta vaina. Entonces, si quieren, podemos sacar la calculadora, ¿sí? Y hacerlo. Entonces, saquemos la calculadora y lo hacemos. Toda la calculadora nos diría 7.78. 7.78 al cubo por 10 dividido 1.9 y dividido 6.673 igual raíz cuadrada por 10 a la 5. Entonces ya lo sabemos. Esto es 1.927. ¿Sí? El nuevo segundo sería un nuevo segundo es igual a 1.927 por 10 a la 6 segundos. O sea, las unidades de mi simulación son estas. O sea, en esa simulación donde la masa de Júpiter es 1, es la unidad de masa. La distancia entre el Sol y Júpiter son 100. ¿Sí? Esa es la unidad de distancia, un centésimo de la distancia Sol y Júpiter. Y el segundo está tan bien cuadrado con esas otras dos unidades que G vale 1. En esas unidades, el segundo, o sea, cada paso de tiempo que marque 1 es 1.927 por 10 a la 6 segundos. ¿Cuánto es eso? ¿No? Entonces, si quieren, lo multiplico por 1 a la 5. Esos son segundos. Dividamos por 60 y lo tenemos en minutos. Dividámoslo por 60 y lo tenemos en horas. Dividámoslo por 365.24 y lo tenemos en años. O sea, es más o menos 1.46. Ahora, un momentico. Me falta dividirlo por 24. ¿No? Entonces, esto sería en años. O sea, un nuevo segundo sería 0.061, ¿sí? O sea, 6.107 por 10 a la menos 2 años. ¿Sí? Si quieren lo multiplico otra vez por 365. Eso sería en días, ¿sí? O sea, serían más o menos 22.3 días. O sea, cada vez que el tiempo marque 1 en mi simulación, estoy avanzando es 22.3 días. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la moraleja de este caso? Es que yo puedo escoger que 3 unidades cualquiera que sean independientes, ¿no? O sea, si tengo una simulación de dinámica, tengo 3 unidades básicas, unidades fundamentales, que son el kilogramo, el metro y el segundo. La unidad de masa, la unidad de tiempo y la unidad de longitud. Entonces yo puedo escoger 3 unidades que yo quiera al valor que quiera. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo escoger la constante G. Yo podría escoger, por ejemplo, el periodo. Y podría escoger el momento angular.
y con esas 3 unidades decía, el momento angular del sistema es 2, el periodo es 10 y la constante G vale 1. Eso es equivalente a haber escogido una unidad de masa, una unidad de tiempo y una unidad de longitud. Y claro, haciendo estos trucos, entonces uno puede saber cuáles, ¿no? Y esta es la forma más naif de hacerlo, más ingenua de hacerlo. Y a veces es suficiente. Pero hay una forma más sofisticada. Y esa forma más sofisticada tiene que ver con esto, que se llama el teorema pi de Buckingham. ¿Mm? ¿Qué es el teorema pi de Buckingham? La idea es la siguiente. A la naturaleza no le debe importar qué unidades usamos para hacer una simulación. No le debe importar si la medimos con metros o con pulgadas, si la medimos con kilogramos o con slugs, o si la medimos con segundos, ¿sí? O con, no sé, la unidad, el periodo de oscilación de un átomo de cesio. O sea, no le debe importar. Y eso lo que quiere decir es que las leyes de la naturaleza se deben describir de una manera que relacionen cantidades adimensionales. Entonces es un paso más allá que lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Imagínense que entonces, si yo tengo, por ejemplo, un problema que involucre 3 variables básicas, por ejemplo, 3 magnitudes básicas, por ejemplo, longitudes, tiempos, masas. Entonces yo podría escoger 3 cantidades las que yo quiera. Pues resulta que eso equivale a decir que yo podría simplificar el problema y si el problema tiene 10 variables, como puedo escoger 3 las que yo quiera, yo podría solamente trabajar con las 7 que sobran y reconstruir con esas 7 cantidades adimensionales usando estas 3 que escogí, mezclándolas con ellas, multiplicándolas por coeficientes que arriba y abajo y cosas de ese estilo, para obtener cantidades adimensionales, 7 cantidades adimensionales, por ejemplo. Y entonces, que las leyes de la naturaleza se pueden escribir como una de esa cantidad dimensional es función de las otras, por ejemplo. Y que yo debería entonces poder escribir las leyes de ese sistema de esa manera. Les voy, para que ustedes lo puedan ver, déjenme definir, primero que todo, un espacio vectorial de unidades. ¿Mm? Entonces, déjenme definir cosas como, entonces voy a definir, por ejemplo, aprovechando que estamos haciendo simulaciones de dinámica, en las que lo que tenemos son fuerzas, masas, aceleraciones, distancias y cosas de ese estilo, incluso ángulos, ¿no? Torques. O sea, para todas esas cosas, solamente necesito 3 cantidades fundamentales. La unidad de masa, la unidad de longitud y la unidad de tiempo. Y cualquier otra unidad derivada de ellas se puede representar como un vector en esas unidades. Por ejemplo, la velocidad. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Pues son metros sobre segundo. O sea, son la unidad de longitud dividido por la unidad de tiempo, dividido por la unidad de tiempo, o si ustedes quieren, mejor, la unidad de longitud multiplicada por la unidad de tiempo a la menos 1. Entonces, la unidad de longitud está a la 1 y la longitud de tiempo a la menos 1. Entonces, yo las unidades de la velocidad las puedo representar aquí como una unidad de longitud a la 1 y una unidad de tiempo a la menos 1. Y este vector que iría aquí, en el plano YZ, ese vector me representaría las unidades de la velocidad. O sea, esto me representa las unidades de la velocidad. Imagínense otra cantidad. Por ejemplo, G. ¿No? Entonces, por ejemplo, G.
G es igual ¿a qué? G es igual, acuérdense que GMM sobre R cuadrado es fuerza, ¿no? O sea, que G por kilogramo al cuadrado sobre metro al cuadrado es igual a fuerza, que es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, lo acabamos de hacer, o sea que las unidades de G son metro al cubo sobre kilogramo segundo. Entonces, las unidades de G son metro al cubo sobre kilogramo segundo. Entonces son las unidades de longitud al cubo por la unidad de masa a la menos 1 por la unidad de tiempo a la menos 1. Entonces, en este espacio, por ejemplo, las unidades serían a la menos 1. Entonces, bueno, la unidad de longitud al cubo. Entonces estaría 1, 2, 3. La unidad de longitud al cubo. La unidad de tiempo a la menos 1. O sea, estaría acá. Y la unidad de masa a la menos 1. O sea, sería de para allá menos 1. O sea, sería de para allá menos 1. Y entonces estaría como dentro de este cubito. Entonces tendríamos como un cubito así. Y el vector que representa entonces a G, las unidades de G, iría desde acá hasta acá. Por detrás, ¿no? En el espacio de atrás de la gráfica. O sea, por aquí. Y este sí está por enfrente, si quieren, del plano. Vamos a dibujar como dibujaba un profesor mío, el profesor Eduardo Oviedo. Listo. Entonces, está atrás, ¿no? Esta flecha está ya atrás del plano. Estas serían las unidades de G. Sería este vector. Entonces, así, cada conjunto de unidades que solamente dependan de metros, kilogramos y segundos está representado por una flecha. Por ejemplo, la flecha de densidad, ¿no? Que es kilogramos sobre metro al cúbico, ¿no? Entonces, estaría... perdón, esa no es densidad, eso es presión, ¿no? Estaría así. Pero bueno, aquí estarían las unidades de G. Bien. Y entonces, déjenme mostrarles algo maravilloso en los momentos chiquitos que me quedan. Que me quedan 5 minutos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo, por ejemplo, con esto podría deducir, se deducen cosas muy interesantes? Por ejemplo, imagínense que tengo la simulación de un péndulo simple. Entonces, yo diría que las unidades importantes, las cantidades importantes para hacer la simulación serían ponerle masa al péndulo, ponerle longitud y poner un valor para G, ¿no? Y además, yo quiero medir como resultado de eso el periodo. Entonces, yo tendría 4 unidades en este caso. ¿Sí? Tengo cuatro cantidades para poder hacer la simulación. ¿Sí? Que son la longitud, la masa, G, el valor de G de la aceleración, y como resultado, quiero calcular un periodo. Y supongo que el periodo me va a resultar función de estas variables. Y entonces, ¿cuántas variables tengo en el problema? 4. Pero el problema entonces tengo 4 variables. Ahora voy a mirar cuáles son las unidades de esas 4 variables. Entonces, fíjense, las unidades del tiempo, del periodo, es solo tiempo. No tiene unidad de masa, no tiene unidad de longitud, no tiene solamente unidad de tiempo. Entonces, en ese sistema de coordenadas, eso tiene componentes 0, 0, 1. La masa es una masa. Entonces, en ese espacio vectorial de unidades, la masa es representada por un vector que tiene componentes 1, 0, 0, ¿no? O sea, si ustedes tienen otra vez la masa, la longitud
y el tiempo, pues el periodo, ¿sí? El periodo, ¿sí? Está representado por un vector que no tiene masa, no tiene longitud y tiene de tiempo 1. ¿Sí? Esos serían las unidades del tiempo. Entonces, si sus componentes serían, ¿sí? En este sistema serían 0, 0, 1. O sea, donde esto es masa, esto es longitud y eso es tiempo, pues esto tendría componentes 0, 0, 1. Este sería el X, este sería el Y, este sería el Z. Este vector tiene componentes 0, 0, 1. Entonces, 0, 0, 1. La longitud. Pues la longitud del péndulo es una longitud. ¿Sí? Y sus unidades, pues tienen componentes, ¿sí? 0, 1, 0. La masa. La masa tiene componentes, bueno, voy a poner exactamente en el mismo orden que las puse acá. Masa, longitud. La masa es 0, es 1, 0, 0. La longitud es 0, 1, 0. G, que es metros cuadrados por segundo. O sea, las unidades de G es metro al cuadrado sobre segundo. O sea, son las unidades de longitud al cuadrado por las unidades de tiempo a la menos 1. Entonces, tiempo a la menos 1, masa 0, longitud al cuadrado. Entonces sería acá. Es este vector. Este sería el vector de las unidades de G. O sea que sería, tiene componentes 0, 2, menos 1. 0, 2, menos 1. Y esas serían... Ah, puse masa, longitud y tiempo, sí. 0, no, perdón. Metros sobre segundo cuadrado. Watch. Entonces, sería así. 0, 1, menos 2. Bien, entonces creo esa matriz. Y me doy cuenta que necesito las tres unidades. Necesito la unidad de masa, necesito la longitud, unidad de longitud y necesito la unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, realmente, yo tendría que escoger tres de ellas. ¿Sí? O sea, son tres, el espacio vectorial que dibuja estas unidades, estas flechas, estas tres flechas, que son esta, ¿sí? Y la de la masa, que es esta, ese espacio es tridimensional, tiene dimensión 3. A veces pasa que las unidades están todas en un plano, entonces que uno solamente necesitaría dos unidades, digamos, generalizadas, dos cantidades especiales para poder expresar todas las demás. Entonces a uno dice que el rango ahí de su espacio vectorial es 2. Pero aquí vemos que cubrimos todo el espacio, o sea, no están sobre un plano. Entonces el rango es 3. Y eso es identificar como la matriz más pequeña, digamos, la matriz más grande posible que tenga determinante diferente de 0. Entonces eso, por ejemplo, en este caso, que es como decir que el espacio de cuántos vectores son linealmente independientes. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que estos tres vectores, el de tiempo más el longitud, esta matriz que dibujaría yo acá, este tiene determinante diferente de 0. Eso quiere decir que masa, longitud y tiempo son unidades independientes. Por supuesto, ¿no? Porque son los vectores unitarios, masa, longitud y tiempo. Pero, eso que entonces me da, el rango es 3, y entonces, ¿cuántas cantidades adimensionales puedo construir con los que sobran? ¿Cuántos sobran? Pues solo sobra uno. Y eso quiere decir que yo, con el periodo, la masa, longitud y G, puedo construir una cantidad dimensional. Solamente entonces, tengo 4 cantidades, 3 unidades las puedo escoger, solamente me queda una cantidad restante y esa cantidad la puedo hacer adimensional. ¿Cómo la construyo adimensional? Así. Generalmente uno coge la variable que quiere de salida como parte del grupo adimensional. Entonces yo digo, quiero construir una cantidad adimensional, la voy a llamar π0, y es que tiene que es el tiempo a la potencia 1, el periodo, me he hecho la potencia 1, multiplicado por la masa a alguna potencia, por la longitud a otra potencia y por G a otra potencia. A veces se puede hacer a puro ojo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿dónde está el tiempo acá? Está en G, ¿no? G, ¿cuáles son las unidades de G? Las unidades de masa, ¿cierto? A la A, las unidades de longitud
a la B, y las unidades de G es longitud a la 1, tiempo a la -2, a la C. Y entonces yo quiero que tiempo, que está a la 1, se vaya con tiempo que está a la -2. Eso quiere decir que C debe ser igual a 1 medio. Fíjense, si C es igual a 1 medio, entonces tiempo a la -2 a la 1 medio sería tiempo a la -1, que por tiempo a la 1 daría tiempo a la 0. ¿Sí? Entonces yo con eso tendría tiempo a la 0. Ahora, la longitud quedaría a la 1. Entonces la longitud a la 1 a la 1 medio queda de longitud a la 1 medio. Y aquí es el único sitio donde tengo longitudes. Eso quiere decir que B tiene que ser igual a -1 medio. ¿Para qué? Cuando yo haga esto acá, longitud a la -1 medio, por tiempo, longitud a la 1 a la 1 medio, me dé longitud a la 0. Y finalmente la masa, pues es la única que tiene masa. O sea que A tiene que ser 0. Eso quiere decir que yo puedo construir una cantidad adimensional es con A a la 0, B a la -1 medio, C a la 1 medio. O sea, la siguiente cantidad. Periodo de oscilación por longitud del péndulo a la -1 medio por aceleración de la gravedad a la 1 medio es adimensional. Es adimensional. O sea, si ustedes miran las dimensiones de eso no tiene dimensiones. Como los radianes, o sea, no tiene dimensiones. ¿Mm? O sea, la siguiente cantidad, T raíz de G sobre L, es adimensional. ¿Sí? Ahí yo lo llamé pi1. Bueno, llamémoslo pi1. Entonces, esto debe ser función de los demás. Y si los demás no existen, lo que me dice esto es que pi1 debe ser igual a una constante. Si pi1 es, o sea, como cuando a la naturaleza no le importa con qué unidades yo lo hago, pi1 debe ser dimensional. Y simplemente entonces, como solo hay una cantidad dimensional en el problema, pues esa cantidad dimensional debe ser constante, porque no depende de ninguna otra cantidad dimensional, solo existe ella. Entonces ella tiene que ser constante, y esa debe ser la ley de la naturaleza para ese sistema. ¿Y eso por qué lo deduje? Porque a la naturaleza no le importa qué unidades yo use, y como puedo escoger 3 unidades y el sistema solo tiene 4, el problema solamente tiene 4 variables, pues 3 de ellas las puedo escoger como unidades, entonces la cuarta no debe depender de nada. Y entonces esa cuarta la construyo como la modifico como una variable adimensional, que es lo que hice cuando multipliqué a t por raíz de g sobre l, y eso debe ser constante. O sea que raíz de g sobre l debe ser constante. Eso quiere decir que el periodo debe ser proporcional, pasando a dividir a raíz de l sobre g. O sea, sin saber física, sin saber nada de Newton, sin saber nada de momento de inercia o cosas de esas, acabo de deducir que el periodo debe ser proporcional a la raíz cuadrada de la longitud y dividido por la raíz cuadrada de g. ¿Mm? Entonces eso es súper poderoso. Cuando uno tiene un problema de simulación que tiene, por ejemplo, 5 variables, entonces eso quiere decir que uno puede generar 2 grupos adimensionales. Y eso quiere decir que en lugar de tener pi1 igual a constante, yo tendría, entonces en ese caso, en lugar de todo esto que tengo acá, yo tendría una ley de la naturaleza donde pi1 es igual a una función de pi2. Y entonces quiere decir que toda la forma en que funciona ese sistema solo depende de 2 variables, pi1 y pi2, y que si yo hallo esa curva, ya lo dice. Entonces, ¿qué haría yo con mis simulaciones? Voy cambiando el valor de pi2 y voy mirando graficando el valor de pi1,
Y todo el comportamiento de mi sistema estaría en esa curva. Y entonces, ¿cuántas variables tendría yo que modificar? Solo una. O sea, yo tendría que solamente mover y colocar diferentes valores de pi2 y con esto ya tengo el sistema estudiado. Entonces yo pensaba que tenía 5 variables y entonces decía, no, yo tengo que medir el periodo en función de la longitud, tengo que medirlo en función del periodo, tengo que medirlo en función de no sé cuántas cosas, de 4 más. Y resulta que solamente lo tengo que medir en función de una. Entonces, pues eso me ayuda a explorar el sistema de manera mucho más eficiente. O sea, comparen ustedes moverse a lo largo de 4 dimensiones en lugar de moverse a lo largo de una sola. Esto es mucho más eficiente. Esto yo lo hago en 3 patadas y ya tengo un resultado que es universal. ¿Y cómo me doy cuenta que es universal? Porque si yo cambio los valores que generan la pi1, por ejemplo, si yo cambio el periodo, pero también cambio g y cambio l, de manera que esto sea constante, la simulación es exactamente la misma. Se ve igualito. Por ejemplo, si yo cambiara el periodo de tiempo y todo eso, la simulación es exactamente lo mismo. Lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿no? Lo vamos a hacer para un gas. Pero antes de eso, la próxima clase vamos a comenzar haciendo el péndulo y haciendo la cuna de Newton. Y les cuento qué resulta de eso, que es parte de su tarea. Entonces les voy a mandar en este momento sus 2 siguientes tareas para que las tengan y con eso solamente nos faltaría una tarea para completar el primer taller. ¿Sí? Pero entonces, ya no tengo más grupos, o sea, los 2 grupos que quedan me toca armarlos a mí, tengo que mirar quiénes están vivos, etcétera, etcétera. Profe, ¿Sí? es que el inicio de la clase mencionó a una de nuestras compañeras de grupo que no, al parecer, aparecía como sin grupo, entonces no sé si podíamos mirar eso. Sí. Entonces, aquí dejamos la clase de hoy. Entonces, si quieren, voy a terminar la clase, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre estas cosas de adimensionalidad y eso? ¿Todavía no? La próxima clase vamos a hacer eso para choques, ¿no? O sea, para choques entre cuerpos que serían nuestras bolitas del péndulo. Pero por ahora, entonces, pues, esto ya lo conocían, ¿no es cierto? Esto de análisis dimensional. Por ejemplo, los que vieron conmigo, los que ven conmigo fluidos, deben conocerlo. ¿Ya lo conocían? Levanten la mano, por favor. Ok. O sea, más o menos la mitad de ustedes ya lo conocían. Perfecto. Entonces, sí vale la pena retomarlo. En simulación es supremamente importante. ¿Alguna pregunta sobre estas cosas de análisis dimensional? ¿No? Entonces dejemos ahí y pasemos entonces a las cosas operativas. Chao, pues. Entonces voy a parar la simulación, la grabación, pero seguimos.